Listo. Bueno, ya estamos grabando. Ahora sí. Ok, listo. Entonces, esas eran las... Hoy vamos a mirar otro tipo de medidas, con lo que vamos a cerrar esta unidad. Hoy vamos a mirar las medidas de dispersión. ¿Y qué son las medidas de dispersión? Preguntarán ustedes. Primero que todo, para los que han llegado, notas de estadística. ¿Se encuentra en la sala Juan Camilo Mogollón? Sí, señor. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy ¿No se bien, quiere sí, señor. autoevaluar, Juan Camilo? Sí, yo ya subí la nota, profe. ¿A dónde? En Atena. Es que lo más probable es que en Atenas haya aparecido como un 0, pero espere a ver, denme un segundo, por favor. Ustedes disculparán, es que Ya si también no lo hago... ya también estoy verificando, profe. Pero sí, yo ya había colocado la nota. Bueno. Ya estoy revisando. ¿Se encuentra en sala Daniela Herreño? Bueno, Daniela sí me había dicho que le salió un error. Andrés Tapias y Carlos Miguel Uribe. Creo que Carlos Miguel Uribe es el mudo. Yari Díaz, Jenny Velasco, Lady Patiño. No, el único que está es... El único que está es Juan Camilo. Daniel Herreño, Julián Tapias, Carlos Uribe, Yari Díaz, Jenny Velasco y Lady Patiño. ¿No? ¿Ninguno? No. Bueno. Entonces, mientras revisas la nota, entonces Eh, vamos a iniciar. profe, lo que pasa es que ahí dices que la respuesta correcta es 5. O sea, ¿Y no usted me cuánto dejó puso? colocar. Señor. 4. 4. Bueno, por eso les decía, lo que pasa es que a mí, y vuelvo y les digo, desde el sábado les mandé un mensajito, que a mí en el momento de montar, de hacer el invento del cuestionario para la autoevaluación, me quedó mal, o sea, lo reconozco, fue un error mío. Por eso, para tratar de corregirlo, lo que hice fue que la dejé, y creé el archivo en Teams. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, si me puedes hacer el favor, me mandas un mensajito con la nota y yo te la pongo de una vez, ¿listo? Al Listo, WhatsApp. ok. Listo, mijo. Listo. Listo. Uno menos. Bueno, ahora sí. ¿Ya compartí pantalla? No. Listo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Medidas de dispersión. Bueno, muchachos. Ahí esperen que esto se ve muy feo sin meterle el diseñito de la U. Las medidas de dispersión, como su nombre lo indica, básicamente, muchachos, son aquellas que nos permiten ver la variabilidad que tienen los datos, sobre todo cuando son agrupados, la variabilidad o la dispersión que tienen los datos. O sea, qué tan lejos se encuentran de las medidas centrales. ¿Me recuerdan cuáles son las medidas centrales, muchachos? Profe, la mediana, la media y la moda. La mediana, la media y la moda. Entonces, las medidas de dispersión me permiten conocer esa variabilidad. ¿Por qué? Yo no sé si recordábamos cuando decíamos que el rango
entre otras cosas, aquí vamos a volver a mirar el rango, porque el rango lo necesitamos para muchas cosas. Muchas gracias. Yari 10. ¿Ya ingresó Yari? Bueno, cuando recordamos que decíamos que el rango el rango de una medida era el menor y el mayor. Y el rango es lo más parecido a una medida Buenas de noches, dispersión. profe. Buenas noches, ¿quién habla? Yari Díaz, profe, disculpe la demora, es que no me dejaba ingresar. Ok, tranquila, Karim. Estaba comentando hace un momento, Yari, que tú eres una de las personas que no tiene nota de autoevaluación. Yo sé que ustedes hicieron la tarea juiciosos de colocarla en Atena, pero las personas que colocaban en Atena tiene un error, solamente acepta un 5. ¿Eh? Por eso los que se pusieron 5, pues se los valió, pero los que se pusieron otras notas les aparece como un 0. Entonces, por eso es que he estado insistiendo tanto que por favor que me coloquen la nota en el grupo de Teams, o como ya quedan poquitos, los que me quedan, que son Daniel Herreño, Julián Tapias, Carlos Uribe, Yari Díaz y Jenny Velasco, me las pueden enviar al WhatsApp, que ya yo desde ahí las cargo. ¿Listo? ¿Listo, Yari? Si me Listo, colaboras con profe, eso. gracias. Sí, señor. No, a ti. Entonces les decía, el rango es de las medidas que, entre otras cosas, el rango es una medida de dispersión. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, decíamos que en los datos, en el parcial, que lo recuerdan mucho, creo que la menor medida era 40 y la mayor medida era 88, ¿cierto? Entonces, entre 40 y 88, ¿cuántos datos hay? Que era, al fin y al cabo, era el rango. Entre 40 y 88. ¿Cuál era el rango de esa tabla de datos que tenía como valor mínimo 40 y como valor máximo 88? 48, profe. 48. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 48 datos de diferencia entre el menor dato y el mayor dato. Ahora, ¿cuánto era la media del examen que ustedes hicieron? Creo que para los 3 grupos en promedio, si mal no me falla la cabeza, era 62, ¿cierto? 62 algo, pero da como 62. ¿Sí recuerda? Sí, ¿lo recuerdan que era más o menos 62? Bueno, digamos que se acuerdan. ¿No? Y eso que hicieron el parcial hace 5 días y tienen la mente más nueva que la mía, ¿no? Era 62. Ahora les digo una cosa. ¿Cuántos datos hay entre 40, que era el dato mínimo, y 62, que era la media? ¿Cuántos datos? Vuelvo y lo digo. Teníamos un rango, ¿cierto? Que hallamos en el examen. Y el dato mínimo era 40 y el dato mayor era 88. ¿Cuánto era el rango? Ya alguien me respondió, 48. O sea que hay 48 datos de diferencia entre el menor dato y el mayor dato. Eso es el rango. ¿Listo? Ahora bien, vuelvo y les pregunto, ¿cuánto? Y la media de esos datos era 62. ¿Cuánto es la diferencia entre 40, que era el menor dato, y 62? 22, profe. 22. O sea que hay 22 datos de diferencia entre la media y el rango, y el dato menor. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen
¿qué decíamos de los datos centrales o de las medidas centrales? Que era que ¿qué representaban las medidas centrales? Vamos, vamos, no se me duerman, no se me duerman. ¿Qué representaban las medidas centrales? Donde más está, ¿cómo lo puedo decir? Centralizado los datos. Sí, El sí, punto sí, está bien máximo, claro. por ejemplo. Claro. O sea que las medidas centrales son una representación de todo el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque en ese dato es donde más se agrupan o donde más están concentrados la totalidad de los datos. Donde más están agrupados la totalidad. Cuando digo donde más están, ¿qué quiere decir? Que hay una gran proporción o una gran cantidad de datos que están allí, que están ahí agrupados, pero no todos. Por ejemplo, 62, por ejemplo, representaba el 40 en términos de representación. Esta pregunta que le estoy haciendo es importante para que entendamos lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Yo necesito que me entiendan más el concepto que la fórmula, porque la fórmula, yo les envío las diapositivas y ustedes las pueden copiar, las pueden guardar, las guardan en su computador y las van a tener ahí para toda la vida. Pero el concepto sí quiero que me les quede claro. ¿Qué iba a decir Claudita? Profe, que yo diría que más que el 40, o sea, lo que determina es el punto máximo entre 40 y 88, o sea, donde está más, como decía su merced ahorita, centralizados Más los datos entre el concentrado. 40 y el 88. Exacto. Pero de todos modos no deja digamos, de no representar el total de esa población. Porque voy a darles un ejemplo más concreto. Se hace una medida de todos los hombres que hay en Vélez. Los hombres, los caballeros, mayores de 18 años, o sea, todos los mayores de edad. Y les dicen, talla de calzado. Entonces unos dicen, ¿qué? ¿Cuál será la talla más pequeña que calza un tipo mayor de 18? 38, digamos, ¿no? 38 en zapato. Y el más patón, debe ser costeño, de pronto soy yo, 44, 45. ¿Sí? Se toman todos los datos, hay 5.000 hombres, suman sacan la población y sacan y dicen que la media es 40, la talla número 40. Ese estudio lo realizó un almacén de calzado de aquí de Vélez. ¿Para qué él tomó eso? ¿Recuerdan ayer cuando digo ayer, me refiero a la clase pasada? ¿Recuerdan en la clase pasada cuando hablábamos del tema del gimnasio? Pues ¿para qué se toma eso? Pues muy fácil, muchachos. Eso lo toman pues para calcular cuál es la talla de zapatos que más deben traer al municipio, ¿cierto? Dicen porque 44 no hay, entonces sacan la frecuencia. 44 hay tan poquitos, 44 apenas hay un 1%, 37 hay 2%, y así sucesivamente sacan la frecuencia del calzado. Y dicen, no, el calzado que más debemos traer es el que más se acerque a la media, que es 40, la talla 40. Pero vuelvo y les hago una anotación. Esa talla 40 representa a la talla 37, 38 y 39, o 41, 42 y 43. Pues la verdad no. En el total de la población, la mayor parte de la población se concentra en talla 40. O sea que si hacemos una encuesta, lo más probable es que la mayoría de las personas digan que calzan 40, pero no todas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aunque tomamos el total de la población, esa medida central no representa la totalidad de la población. Hay una dispersión. ¿Qué quiere decir eso?
Entonces, eso es los datos o las medidas de dispersión. ¿Qué tan lejos están ciertos datos de la medida central? ¿Listo? ¿Qué tan lejos están? ¿Y para qué nos sirve eso? Porque, pues, yo di un ejemplo con respecto a la talla de zapatos y de verdad, pues, no varía mucho la talla de zapatos aquí en Colombia. O sea, las personas tenemos tallas y yo creo que talla 37 una persona. Yo nunca he conocido un hombre que calce 37, ¿no? La mayoría 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tenía un amigo que calzaba 47, le tocaba mandarse a hacer el calzado, pues que ese man medía como 2 metros. Pero son escasísimos. Entonces, digamos que se hace el tema para la medida de las personas y toman la estatura de las personas. ¿Cuánto medirá la persona más baja en Vélez? El hombre. ¿Habrá hombres de 1,50 aquí? Digamos que sí. Hay personas que miden 1,50, pero también hay personas que miden 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10. Entonces digamos que la persona más alta en Vélez mide 2,10 y de 2,10 a 1,50 y 60 centímetros de estatura. Eso es un jurgo. Y si la media o la mediana me da, perdón, la media aritmética me da que la mediana, que la medida promedio de las personas acá es 1,75. Entonces, la mayor parte de las personas están rondeando esa medida. Pero eso no quiere decir que esa medida me represente al señor que mide 2,05 metros. ¿Y cuánto hay entre 2,05 metros y 1,75, que fue la medida central, el promedio? Hay 30 centímetros, entonces hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que hacen las medidas centrales. Espero que con esta explicación pues haya quedado un poco claro el tema de los datos de dispersión. Entonces, además de las medidas de tendencia central que permiten la representación del conjunto de datos por medio de un valor, o sea, da un valor tácito, ¿no? Decimos la mediana, 68,5 centímetros, o sea que el 50% de las personas están por encima de esa medida y el 50% están por debajo de esa medida. Eso es la mediana. La moda, ¿cuál es la medida que más se repite dentro de esa cantidad de personas? Por ejemplo, tal vez eso sí sirva para el tema de zapatos, ¿cierto? Para el tema de zapatos y para el tema de ropa. A la gente tal vez le interesa, a los almacenes de ropa, tal vez no les interese tanto la media aritmética, sino la moda. ¿Cuál es la medida que más se repite? Porque es la que más me interesa. Entonces, digamos que la moda. 1,80 es la medida que más se repite. Bueno, listo. Entonces traigo ropa para personas de 1,80. Y la media, que es el promedio de los datos, lo tenemos ahí. A ver, ¿qué puesto por aquí? Listo. Bueno. Entonces, para eso me sirven las medidas de dispersión. Para mirar qué tan lejos estoy, qué tan lejos están esas medidas centrales o qué tan dispersas están del total de los datos. Entonces, en los análisis estadísticos, las medidas de dispersión que presentan más representatividad son el rango. El rango es una medida de dispersión. ¿Por qué? Porque es una medida que me da un extremo, el extremo mínimo y el extremo máximo de las medidas. Entonces, el rango, si ustedes recuerdan, cuando sacamos las medidas centrales, el rango lo necesitábamos era para calcular la cantidad de intervalos, pero no dijimos nunca que el rango era una medida central. Está el rango intercuartil, que lo utilizamos o sea, está el rango que mide datos sin agrupar, y está el rango intercuartil que me mide datos agrupados, la varianza y la desviación estándar, y por último, el coeficiente de variación. Esas son las medidas de dispersión más utilizadas. ¿Cuál es la mamá de todas estas medidas? ¿Alguien sabe? Así como existe la media. ¿Promedio, profe?
No estoy hablando de las de dispersión, de las que acabo de decir. Rango, rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Alguien sabe cuál es la mamá de estas medidas? O sea, ¿cuál es la más utilizada? La varianza. Pegó en el palo. La desviación estándar es la madre de las medidas de dispersión. Es la que más se utiliza. Vamos a ver si por acá alguien le pegó al perro. Buenas noches, profe. Soy Jenny Velasco. Jenny, si me puedes enviar al WhatsApp tu nota de autoevaluación para colocártela porque eres una de las personas que me falta. Listo, si me estás escuchando. Entonces, la desviación estándar es la más utilizada, pero vamos a mirarlas todas. Bueno, del rango no hay mucho que decir, ¿no? Ya sabemos qué es el rango. ¿Alguien me recuerda qué es el rango? ¿Qué mide el rango? El valor que está entre el límite inferior y el límite superior. Esa. La diferencia entre el límite inferior y el límite superior de una tabla de datos o de un conjunto de datos es a lo que llamamos rango. Y es considerada como la de medida de dispersión más simple, claro, porque pues simplemente es una resta entre el máximo número y el menor número de los datos conjugados. Dice que no ofrece mucha información sobre la variabilidad de los datos por estar basados solamente en valores extremos, razón por la cual debe ser usado como un complemento de otras medidas de dispersión. Para el cálculo del rango no vamos a repetir aquí rango, simplemente restamos el valor mínimo con el valor máximo o, como decía Claudia, restamos el límite superior con el límite inferior de una agrupación de datos. Hasta ahí todo bien. Cuando hablamos del rango, la variación del rango siempre debe estar acompañada por los extremos. O sea, no podemos decir cuál es el valor o cuál es el rango de estos 100 datos. Y usted dice 20, pero ¿le está diciendo algo ese 20? No, porque usted dice 20 centímetros, pero será mucho, será poquito, será harto. Entonces, cada vez que hablemos del rango, el rango sí tiene que llevar un apellido. El rango tiene que ir acompañado de los valores que sacan ese rango, o sea, del valor máximo y del valor mínimo, o de los límites que acompañan la resta de ese rango. ¿Qué quiere decir eso? El dato menor y el dato mayor. Entonces, cuando yo digo, el rango son 20 centímetros, o como este ejemplo, el rango son 25 centímetros, pero la medida menor fue 150 y la medida mayor fue 175. Entonces, pues yo digo, pues el rango no es tan amplio, pues es un rango de 25 centímetros que de la medida mayor, básicamente, ¿es cuánto? 25 entre 175, vamos a mirar. El 14%. Entonces, digamos que no es tan considerable. Entonces, siempre que demos la representación del rango o que calculemos el rango, pues este tiene que estar acompañado de sus valores extremos para tener una interpretación. ¿Ok? Ahora está el rango intercuartil. Y decíamos que este se utiliza sobre todo para datos agrupados. ¿Y qué me mide el rango intercuartil? Básicamente, cuando sacamos el rango intercuartil, estamos evitando que los valores extremos influyan en el conjunto de datos. Y se calcula mediante la diferencia del cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, que el rango intercuartil corresponde al rango del 50% ubicado en el centro de los datos. O sea, ¿a cuál cuartil?
Cuartil 2. El cuartil 2. Exacto. O sea, cuando damos el cuartil 2, estamos dando la mediana. Entonces, eso es lo que hallamos cuando calculamos el rango intercuartil. Estamos dando como valor representativo de ese grupo de datos la mediana. ¿Y por qué hacemos esto? Muchas veces en ciertos cálculos estadísticos, cuando damos ciertos datos estadísticos, obviamos los datos más extremos, o sea, quitamos el dato menor y el dato mayor, como en este caso. ¿Para qué? Para que no haya tanta dispersión en el cálculo de los datos. Entonces, muchas veces se hace ese seguimiento para que no haya mucha dispersión y el dato central que vaya a calcular realmente sobre ese dato esté conjugado o esté acumulado la mayor parte de la información posible. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio porque simplemente siempre el rango intercuartil va a ser el rango número, el cuartil número 2. Así de sencillo. Que ya lo vimos entonces. La varianza. A esta sí ya le tenemos que meter un poquito ya más de filosofía. Es una de las, junto con la desviación estándar, digamos que son las medidas de dispersión más utilizadas. Y es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada una de los datos de la media aritmética, o sea, del promedio, con la muestra representativa de los datos. Si son datos sin agrupar, con cada uno de los datos que estoy calculando. Y si son datos agrupados, ¿qué me representa a mí qué me representa a mí como tal esos datos? Pues me los representan, un momentico, para abrirles el ejercicio, me los representa la marca de clase. Entonces, la varianza es una medida de dispersión que me calcula la diferencia de cada dato con la media aritmética. Y plantean que esa diferencia de cada uno de los datos con el promedio se llama desviación respecto al promedio. Claro, ¿qué estoy hallando ahí? Si ustedes se dan cuenta, es como si estuviera hallando un rango, pero estoy hallando un rango no frente al dato máximo, estoy hallando un rango frente al dato o al promedio de los datos que tengo. Entonces eso es la varianza. ¿Es una diferencia entre los datos o es la diferencia o la desviación que existe entre cada uno de los datos o entre la marca de clase y la media aritmética? Ya ahorita que digamos el ejercicio lo vamos a entender de mejor manera, pero sí quiero que les quede esto claro. Para una muestra, la desviación respecto a la media se expresa como x menos x sub i, que es la marca de clase, menos el promedio. Y para una población se expresa como x sub i menos mu. ¿Listo? ¿Qué es lo más probable que nosotros hagamos acá en ejercicios? Que escojamos x menos promedio o x menos mu, que es el promedio total de la población. ¿Cuál creen ustedes que es el caso más típico que se utiliza en la vida real? ¿Cuál de las dos clases? ¿Para una muestra o para una población? Los escucho a ver. Yo creo que para una población, profe.
para una población. ¿Alguien piensa igual que Claudia? No, nadie piensa igual que Claudia o todos piensan igual que Claudia. Pues lo que más vamos a encontrar son medidas o desviaciones que vamos a tomar sobre muestras. Recuerdan que para tomar datos para una población entera, ¿qué debíamos practicar? Si recuerdan por ahí el primer quiz que les puse, o el primer taller, ya ni me acuerdo qué fue. Ah, sí, profe, ya me acordé algo sobre un censo. Exacto. El censo mide el total de la población. Entonces, como los censos son tan costosos, entonces en los ejercicios y en la vida real, uno casi nunca calcula desviaciones o varianzas frente al total de la población, sino que lo hace frente al total de las muestras. ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta. Sí, señora. Entonces, siempre se toman básicamente muestras. Entonces, por eso siempre la relación que utilizamos es X sub I menos X medio y no menos mu, porque este mu en estadística significa el promedio total de la población. Al sumar el total de las desviaciones respecto al promedio, esta tiende a cero. Claro, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué estamos haciendo acá? Pues muy sencillo. Estamos restando todas las... ¿Aló? Estamos restando, muchachos, todos los datos que están por encima del 50% y todos los datos que están por debajo del 50%. Al hacer eso, pues cuando hacemos la resta o la sumatoria de estas poblaciones, pues el resultado va a dar 0. ¿Ok? Cuando los datos están por encima, me va a dar la sumatoria, me va a dar positivo. Y cuando los datos están por debajo, pues me va a dar negativo. Entonces, la compensación de los datos positivos, que es el 50% que está por arriba, y la compensación de los datos por abajo, que son el 50% de los que están por abajo, pues va a hacer que la sumatoria de estos datos siempre vaya a tender a 0. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Para que podamos tener un dato claro de la desviación estándar, lo que hacemos es que esa sumatoria de los datos menos el promedio lo elevamos al cuadrado. Y con eso garantizamos que todas las desviaciones obtenidas presentan cantidades positivos. Lo que hacemos es elevar al cuadrado, porque ustedes saben que todo número elevado al cuadrado va a dar positivo, garantizando que el resultado entonces quede en unidades cuadradas. Cuando se tiene la totalidad de estos datos de la población, el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado se considera varianza poblacional y se representa con la letra sigma. Aquí está. ¿Listo? Cuando hablamos de censos o del total de la población, la varianza se identifica con la letra sigma. ¿Okay? Entonces, la fórmula para hallar la varianza para poblaciones totales es la sumatoria de todos, la sumatoria de la diferencia de los datos menos el promedio total poblacional elevado al cuadrado sobre n, que es el total de la población que estamos estudiando. Por favor, anoten esta formulita, que es la fórmula de la varianza. Entre otras cosas, no la podemos botar porque también nos ayuda mucho a calcular la desviación estándar.
¿Listo? Entonces, para calcular la desviación, la varianza de una población completa, utilizamos esta fórmula. Para hallar la desviación de una muestra, la varianza se identifica con la letra S. Y esta tiene como objetivo convertirse en un estimador de la variación de la población. Por tal razón, es la misma fórmula, la sumatoria de todos los datos menos la media de la muestra elevado al cuadrado. Pero ya no se divide sobre el total de la población, sino sobre el total de la muestra, por eso está en n minúscula y lo restamos con -1. Profe, esta dice que es la desviación. La varianza pero para muestras. Esta era la primera, era la varianza para poblaciones completas. Y esta es la varianza para muestras. La varianza para poblaciones enteras la identificamos con la letra sigma. Y la varianza para muestras, que vuelvo y digo, es la que más vamos a utilizar, la identificamos con la letra S al cuadrado. Anoten la fórmula, porque vamos a hacer el ejercicio. Listo. ¿Y qué representa cada uno de los datos? X barra significa la media aritmética de la muestra. N, el total de datos de la muestra. Y X sub I, cada dato u observación de la variable. O sea que ese X, cuando son datos sin agrupar, es cada dato. Y cuando son datos agrupados, pues es la marca de clase. Ojo con eso. Bueno. Listo. Ahora, al calcular la varianza, todos los datos se elevan al cuadrado. Por tanto, las unidades con las cuales se miden también se elevan al cuadrado. Con esto no podemos tener una interpretación de la causa real de la dispersión, o más bien no podemos calcular una dispersión. ¿Por qué? Porque la varianza simplemente es un artificio que se hace para que los datos no me quede la resta de la mediana, porque eso es lo que estoy haciendo cuando hago la sumatoria de todos los datos menos la media. Lo que me va a dar es 0 la sumatoria. Entonces lo que realmente es la varianza es un artificio que se hace. Por eso la varianza no es que me ayude mucho a dar una interpretación de los datos. En la mayoría de los datos se emplea la varianza como una medida que permite comparar la dispersión entre dos o más variables. Eso sí, porque puedo comparar con otra dispersión de otra muestra esta varianza con aquella y veo qué tan distantes están. Y cuando alguna me da el dato más elevado, el dato más grande, pues digo, esa muestra es la que tiene la dispersión más grande. No sé si recuerdan en el parcial, el tema de los monopatines, que la verdad la mayoría de los datos, si no me falla la memoria, la mayoría de los datos
estaban concentrados en uno de los ejercicios, en la mayoría de los datos estaba concentrado mucho o estaban muy concentrados en la primera familia, pero en otro de los parciales estaban muy en una esquina y los otros muy a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran cantidad de datos estaba muy lejana de la mediana, o sea, estaban muy dispersos. Había gran cantidad de datos en un extremo y gran cantidad de datos en otro extremo. Entonces, esto lo que me genera es una dispersión muy alta. ¿Listo? Entonces, para que los datos sean más confiables, tenemos la desviación estándar. Pero primero tenemos que calcular cómo sacamos los datos. ¿Listo? ¿Cómo sacamos los datos? ¿Cómo sacamos la varianza? Entonces tenemos este ejemplo para que por favor lo resolvamos. Atentos todos, que lo voy a dictar. Listo. Vamos a representar la puntuación de la evaluación de desempeño de 7 empleados del área de mercadeo de una empresa. Aquí está. Entonces vamos a traérnosla por acá. Les confieso algo, me quiere dar como gripa. Me siento con la nariz tapada. Bueno, entonces, la evaluación de desempeño de 7 empleados del área de mercadeo de una empresa. La puntuación es valorada en escala del 1 al 5. Entonces le dijeron, por lo que ustedes están haciendo en este ejercicio de autoevaluación, por favor califíquese cuál ha sido el rendimiento o de sus ventas durante este semestre. Entonces se evaluaron. Se requiere conocer la varianza de la calificación de los empleados. Entonces, vamos a calcularlo con las fórmulas que hayamos. Entonces, voy a compartirles otra vez acá. Espérenme un momentico. Me traigo. Entonces. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, estos son los datos, ¿listo? Estas son las personas encuestadas, calificadas. Y esta fue la calificación variable. Entonces, la fórmula me dice que para sacar la varianza, debo tener que el número de personas, ¿ok? Pero también debo tener que es S al 94 al cuadrado, la varianza es igual a la sumatoria de X menos X media sobre, como es una muestra, ¿listo? De 7 empleados del área. No dijeron ¿cómo sé que es una muestra? Entre otras cosas, para cuando les salga un parcial. Dice el área de desempeño de 7 empleados del área de mercadeo. ¿Cómo sabría yo si es un censo lo que se hizo y no una muestra? ¿Quién me lo dice? Profe, porque no está tomando la totalidad de los empleados, ¿sí? O sea, no está tomando toda la población, sino solamente una parte de ellos. Por eso es una muestra. Pero ¿cómo supe que era una parte? Eso es lo que les estoy preguntando por si les sale un parcial
y sepan cuál fórmula utilizar. Porque pues, profe, ojo que está quedando grabado. ¿Cómo sé yo que me están hablando de una muestra? Profe, una pregunta. Porque por ejemplo, hay o sea, diga, para mí, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, 7 empleados del área de mercadeo, ¿sí? Bueno. Compone, digamos, toda la empresa. Para mí, ¿no? Está el gerente, está, Ok, no sé, ok. supervisores, Ya te entendí. etcétera. No, vean, no es por ahí, pero bueno para aclararlo. Gracias por la interpretación. ¿Qué ocurre? ¿Quién está hablando, Rocío? Sí, señor, profe. Ok, está hablando Rosy. El ejercicio dice evaluación de desempeño de 7 empleados del área de mercadeo. Si el ejercicio dijera calcule la varianza para la evaluación de desempeño de todos los empleados del área de mercadeo, todos, cuando digo todos, estoy hablando de población total. No importa si es el área de mercadeo. El área de mercadeo es un microuniverso dentro de una empresa. Entonces, si digo todos los empleados del área de mercadeo, pues ya estoy tomando una población total de un área. Entonces, tendría que utilizar la otra fórmula. Pero, como digo, la evaluación de desempeño de 7 empleados del área, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el área hay más de 7 empleados. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Okay. Para que tengan claro eso, ojo cuando lean los ejercicios, ojo cuando, porque les voy a dejar un tallercito, pero para después de Semana Santa, no es para que me lo entreguen el lunes, no, les voy a dejar un tallercito con estos temas, ¿ok? Bueno, entonces, me piden sumatoria de X, ¿tengo X? Ah, le faltó el cuadrado, gracias, gracias. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Angie Paola. Angie también está de moda. Gracias, Angie. Me faltó el cuadrado. Tiene toda la razón, mi Angie. El cuadrado en Excel se coloca como ese asterisco, ese triangulito chiquitico allá significa elevado. Entonces, así está la interpretación. Bueno. Entonces, tengo la X. ¿Qué decíamos que era la X? Para el caso de datos sin agrupar, o sea que no tienen intervalos, son los datos. ¿Listo? Los datos de la población o de la muestra que estoy tomando. Sí los tengo porque son 7. Aquí está el 1, el 2, el 3. Aquí los tengo. Tengo X. ¿Tengo la X media o el promedio? No lo tengo. ¿Cómo lo calculo? Entonces, perdón, los datos son las evaluaciones. ¿Listo? Las X son las evaluaciones. ¿Tengo la X media? No. Entonces voy a calcularla. Sumatoria, vamos a hacerlo a la antigüita, sumatoria de los datos sobre el número total de datos. La media es 3.6. O la puedo hacer de la siguiente manera. Coloco aquí, porque ya sabemos cómo se saca el promedio, doble clic, selecciono los datos y cierro. También lo puedo sacar así. ¿Ok? Entonces ya tengo la media. Entonces me dicen la sumatoria de la resta de cada uno de los datos menos la media. Entonces la hago. ¿Listo? Entonces, como es la sumatoria, voy a quitar esto acá del promedio. Era simplemente para que supieran. ¿Sí están viendo? Insertar. Ítems. Calificación. Que en este caso se me va a volver en la X. X medio. Vamos a dejar X medio ahí para traérmelo. Listo. Entonces voy a traer. Como para que quede todo tabulado.
Si quieren, lo pueden dejar allá abajo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero como para que quede todo tablado. X menos X medio listo. Bueno, ¿qué decíamos? ¿Por qué no teníamos que elevar al cuadrado? Porque si no elevábamos al cuadrado la varianza, ¿qué ocurría? Por mera lógica estadística, que esto estoy haciendo como un rango entre el dato menor menos la media y el dato mayor menos la media. O sea, estoy haciendo una resta. ¿Y eso qué me está diciendo? Pues estoy terminando de hacer una mediana, porque estoy restando el 50% que están por encima de la mitad y el 50% de los datos que están por debajo de la mitad. Si se dan cuenta, hay 1, 2, 3 y 4 datos negativos y hay 1, 2 y 3 datos positivos. Si yo tuviera un número par, lo más probable es que fueran 4 datos positivos, 4 datos negativos. Y la sumatoria de estos datos, ¿cuánto me da? Vean, pelados, lo intenté, pero no sé por qué el Excel, al hacer la resta, me dice que da 4.4, donde eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si yo hago la operación, igual 0.1 menos 0.1 más 0.9 más 0.6 menos 0.6 menos 0.9 menos 0.3 más 0.4, eso me da 0. ¿Recuerdan lo que decía la teoría? Que por eso la varianza había que elevarla al cuadrado, porque por la compensación de la mediana. No, profe, Señor, le faltó el menos en el 0.1. no, ahí está. Tal vez no lo ve porque está chiquitico, pero ahí está. Siempre esa resta va a dar. Siempre esa resta Profe, va a qué dar. pena. ¿Me hace un Señora, favor? ¿Podría dejarme ver, por favor, la fórmula del 25.2? Es que estaba poniendo atención a otra cosa y no, o sea, a la siguiente parte y no me fijé en el 25.2. bueno. Sí, es la sumatoria de los datos. Sí, perdón. Ah, es que ya lo intenté y no me dio, no sé por qué voy a volverlo, tal vez lo hice mal. Gracias, profe. Ya les muestro por aquí. 17 está en donde salió aquí. ¿Listo? Mira. Listo. Por eso, porque la sumatoria de los datos sin elevar al cuadrado siempre va a dar 0 o va a tender a 0, es que hacemos el artificio de elevarlo al cuadrado, tal cual como lo dice la fórmula. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora digo x menos x, x menos x medio elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, digo que esto
elevado al cuadrado. ¿Sí ven que de una vez ya se volvió positivo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué me falta para que se me dé el numerador de la fórmula? El denominador, perdón. No, numerador. La sumatoria. La sumatoria. Entonces hago la sumatoria. ¿Listo? Y aquí le pongo por acá sumatoria de x menos x medio elevado al cuadrado. ¿No? ¿Qué queda pendiente para hallar la varianza? Dividirlo en n menos 1. Dividirlo en n, que son 7 datos, menos 1. Y me da que la varianza es 0.43 datos. Si se dan cuenta, para el dato menor, pues tendré que ordenar esto acá, pero no, vamos a sacarlo aquí, vamos a sacar el rango máximo y mínimo. De una vez, ¿no? Pues con eso vamos, practicamos, aquí no hay cuartiles ni nada de eso, entonces. Máximo. Ay, perdón. Máximo de estos números. Y mínimo. O sea que el rango es igual a 4, 5 menos 2, 7. El rango es 1, 8, la diferencia. ¿Listo? Entonces, cuando digo que la varianza es 0.43, pues la verdad no me está diciendo mucho, porque el rango, o sea, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es 1 u 8. Entonces, la varianza, por eso la varianza solita, no me sirve como un punto de análisis para sacar yo cuánto está disperso el dato o cuánto están dispersos los 7 datos. Imagínense, pues más identifico con el rango cuando digo entre un dato máximo de 4,5 y un dato mínimo de 2,7, la diferencia es 1,8, ese es su rango. Y me sirve, con eso yo evalúo algo de dispersión. Pero cuando a mí me dicen que la varianza es 0.43, pues la verdad no estoy sacando nada. A eso le falta un poquito. Ese poquito, muchachos, ese poquito es lo que llamamos desviación estándar. Pero primero, antes bueno, ahí tenemos el dato, 2.6, como la llamamos. Aquí están las dos fórmulas, la varianza para datos agrupados y la varianza para una muestra, lo que significa cada una. Es la misma fórmula. Si se dan cuenta, es la misma fórmula. Lo único que va a cambiar en los datos agrupados es que quien se va a elevar al cuadrado es x. ¿Listo? Y en los datos agrupados, ¿qué es x? ¿Alguien me recuerda qué es x? Porque en los datos sin agrupar, x es el dato de cada número, pero en los datos agrupados, ¿qué se me convierte x? Que eso lo vimos mucho cuando calculamos la frecuencia y la tabla de frecuencias.
Profe, pues cuando nosotros hacíamos en las tablas de frecuencia, X era como se sumaba el límite inferior con el límite superior y se dividía en dos. ¿Y eso cómo se llama? Marca de clase. La marca de clase. Muy bien, muchachos. En los datos agrupados, en los datos agrupados, X va a ser la marca de clase para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí están las dos fórmulas. Vuelvo y les digo, como lo que más vamos a traer son muestras, pues el dato que más vamos a utilizar es el de la varianza como ese. Entonces vamos a sacar un ejemplo. Ya después vamos a ver cómo calculamos la desviación estándar, que realmente es muy sencillita. Entonces vamos a calcular nuestra varianza para estos datos. ¿Recuerdan el ejercicio de las señoras que fueron al gimnasio? Lo vamos a tomar. Entonces yo me lo voy a traer de por acá. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Ahí está. Siempre se me daña. Este es el ejercicio de las damas que fueron al gimnasio y decíamos que de pronto era que querían ver qué tipo de ejercicios o de rutinas les colocaban a las damas. Y esta es nuestra tabla. Ya nos dan el número de intervalos, los intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia sí, la frecuencia en proporción, pero de la absoluta acumulada. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Ay, yo soy. Esperen. Cometí un error. ¿Qué me dice la fórmula para datos? Me la voy a llevar para allá, para el Excel, para que la trabajemos allá. Libro 2. Aquí está. Vamos a ponerla por acá. Vamos a disminuir esto un poquito. La vamos a poner por aquí. Entonces, como era una muestra de damas que fueron al gimnasio, entonces vamos a cogerle esta. Dice xy al cuadrado. ¿Qué será xy al cuadrado? La sumatoria de xy al cuadrado. X sí es cada dato, bueno, con respecto a la observación de la variable X. Pero, ¿qué es x en este cuadro? La marca de clase. N1. La marca de clase. Entonces, elevamos la marca de clase al cuadrado. Xy al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Elevo al cuadrado la marca de clase. Y para todos. Pero me piden solamente el xy al cuadrado. ¿Qué me pide la fórmula? Por n sub i. Ah. La sumatoria. La sumatoria. Sí.
¿Listo? Entonces, sumatoria. La sumatoria de x y pero tenemos que, pero sí tenían razón. Primero tenemos que multiplicar x y al cuadrado por n. ¿Qué es n? ¿Alguien me recuerda qué es n? En un cuadro de datos agrupados. El número de datos, bueno, n minúscula es la cantidad de datos. Pero ¿cómo le llamamos a eso? Total de datos de la muestra. El total de datos de la muestra. El total de datos de la muestra es n solito, n sub i. Vean. Entonces sí es la N1. ¡Epa! La frecuencia absoluta, ¿recuerdan? Y hago la multiplicación. Entonces vamos a colocar n sub i aquí. Para que hablemos el mismo idioma, voy a colocar acá también n sub i. Y ya tengo x y al cuadrado por n sub i. ¿Qué me falta? N menos 1. ¿Qué me falta? ¿Mu al cuadrado? Entonces, la media aritmética al cuadrado. La sumatoria, ahora sí hago la sumatoria. No he hecho la sumatoria de estos datos, apenas tengo esta partecita de acá. ¿Sí se dan cuenta? Hasta el momento lo único que tengo es esto de aquí, pero no he hecho la sumatoria. ¿Listo? Entonces hago la sumatoria. Sumo. Sumatoria. Ya la tengo. Ya tengo la parte superior de la ecuación. Y ya lo otro lo puedo hacer fácil, sin necesidad de hacer cuadros. Ya, entonces a esto le digo que esto es la sumatoria de x y al cuadrado por n sub i. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿qué saco? X al cuadrado. X medio al cuadrado. A ver, muchachos, y en un dato, en datos tabulados, ¿cómo saco el promedio de los datos? ¿Quién me recuerda cómo saco el promedio de los datos? Profe, se multiplica la marca de clase por ¿por qué era? ¿Por la frecuencia absoluta? Va bien. Marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, marca de clase por frecuencia absoluta. Hago la sumatoria y esto lo divido entre ¿cuánto? Entre n, que sería el número de datos, 7. No, perdón. Pero el total de datos. El total de datos que es 35. Entonces ya tengo mi media, ¿sí ven? Ya la tengo. Listo. Esta va a ser mi X medio.
Entonces ya tengo la parte superior de la división y el X medio. Entonces ya tengo todos los datos porque N es el total de los datos, que también lo tengo, y saco. Entonces, sumatoria sobre N menos 1, N menos 1, y todo eso menos la media, pero la media ¿qué? Elevada al cuadrado. Y esta es la varianza. Pero al igual que en los datos sin agrupar, me da 805. ¿Y eso es representativo? Pues no. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, 150 es el número menor y 175 es el número mayor. Y me dicen que la varianza es 805. Entonces es una locura. Entonces, ¿cómo hago para que eso no me dé una locura? Pues utilizo lo que llamamos la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? La raíz de la varianza. Ah, 28.37. ¿Eso es un dato lógico para esto que estamos viendo? Esto que era en centímetros, ¿verdad? Estatura en centímetros. La desviación es 28.37 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos, que la mayoría de los datos está en la media, que es 162, pero estos datos están desviados de la media 28.37 centímetros. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Y con esa terminamos por hoy. A ver, ¿quién me dice algo por ahí? Con eso terminamos por ahí. Entonces vamos a llamar a lista. Acá. Llamamos a lista. Grupo Vélez. Ahí yo lo estoy abriendo. ¿Una estadística? Ah, no. Estadística. Ejercicio. Aquí está. Listo. Entonces, comienzo. Adriana Camacho. Presente, profe. Daisy Barrera. Presente, profesor. Ok. María Pinzón. Presente. Laura Ariza. Juan Mogollón. Presente, profe. Laura Medina. Karen Sáenz. Presente, profe. Gordillo. Profe, ¿su merced me llamó a mí? Karen Profe, Sáenz. Laura Medina, presente. Laura Medina presente. Profe, esto. Sí, señor. Karen Luis Fabián, Gordillo. presente. Presente. ¿Quién más dijo por ahí? Daniel Herreño. Presente, profe. Joana Herreño. Presente, profe. Angie Forero. María Ardila.
Mateus. Presente, profe. Dani Mateus, sí. Lice Chacón. Nayerli Romero. Sergio Santamaría. Presente, profe. André Fontecha. Presente, profe. Julián Tapias. Carlos Uribe. Jessica Forero. Sid Rodríguez. Presente, profe. Claudia Díaz. Claudia Díaz, profe, presente. Sí, señor. Yari Díaz. Presente, profe. Farid López. Andrés Santamaría. Presente, profe. Pues madre, está lloviendo. Yurley Huiza o Huiza. Luis Delgado. Mireya Gómez. Presente. Juliet Nieves. Jenny Velasco. Félix Luque. Presente, profesor. Ah, pero yo no lo escuché. Norman Rodríguez. Zaira Santana. Presente, profe. Jamie Santamaría. Lady Patiño. Juliet Flores. Presente. Lice Juliana Chacón. ¿Qué dijo Lisette? ¿Presente? Profe, qué pena, Jessica Forero, es que no sé si no escuché cuando no me llamó, pero yo estoy presente. Jessica Forero, ya te busco. Listo. Yo también, profesor. Soy yo también. Félix Luque, no creo que me haya escuchado. Ah, no, sí, a usted sí lo mencioné, a usted sí lo taché, te digo. Jessica. Gracias. Profe, falte yo. ¿Y quién soy yo? Angélica Ardila. Angélica. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, muchachos, muy buena noche. Espero que recen harto en esta Semana Santa. Entonces, juiciositos, se me comportan. Y ahí les estoy enviando el taller, pero para después de Semana Santa, no se preocupen, ¿ok?